Dicen que el silencio es poder y que quien sabe guardar sus secretos guarda su energía. Pero vivimos en una era donde todo el mundo habla, donde las personas sienten una necesidad desesperada de mostrar, de contar, de explicar cada paso que dan, cada pensamiento que tienen, cada emoción que sienten. Publican lo que hacen, comparten lo que planean, se exponen buscando aprobación, sin darse cuenta de que en ese proceso terminan entregando lo más valioso que poseen, su poder interior, y ese poder, una vez que se entrega, cuesta mucho recuperarlo. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que avanzan en silencio, que no anuncian nada, que no buscan validación, que no necesitan aplausos? Personas que parecen invisibles, pero que, de repente, aparecen logrando lo que todos creían imposible, con una calma que desconcierta y una seguridad que inspira respeto. No es casualidad. Ellos comprendieron algo que la mayoría ignora. No todo debe ser contado, no todo debe ser mostrado. El verdadero poder se construye en la reserva, en el autocontrol, en la capacidad de elegir qué compartir y qué proteger. Yo, Brian Tracy, aprendí a lo largo de mi vida que existen verdades que solo el tiempo revela. Y una de ellas es esta: cuanto más hablas de tus planes, menos energía te queda para realizarlos. Cuanto más compartes tu mundo interior, más lo debilitas. Y cuanto más buscas ser comprendido, más te alejas de tu propósito. El éxito no nace de la exposición, nace del silencio estratégico. El silencio de quien trabaja mientras los demás hablan, de quien actúa sin hacer ruido, de quien no necesita demostrar porque sabe que los resultados hablarán por sí mismos. A lo largo de los años he visto a demasiadas personas sabotear su propio éxito, no por falta de talento, sino por exceso de palabras. Hablan de sus ideas antes de trabajarlas, cuentan sus metas antes de tener resultados, confían en oídos que no entienden su visión. Y en ese intercambio de palabras, su energía se dispersa, su dirección se fragmenta, su impulso se diluye. Las palabras son poder, y cuando las usas sin medida, terminas vaciándote. La vida me ha enseñado algo simple pero profundo. El poder no está en decir, está en hacer. El que domina el silencio domina su energía, y el que domina su energía domina su destino. Porque cuando dejas de hablar y comienzas a actuar, el universo escucha lo que tu voz ya no necesita decir. Por eso, hoy quiero compartir contigo una verdad que cambiará la forma en que te mueves en el mundo. Hay cosas sobre ti que jamás deberías contarle a nadie si realmente quieres proteger tu crecimiento, tu enfoque y tu éxito. No porque haya que vivir desconfiando, sino porque hay que vivir con inteligencia. El éxito no se trata solo de acción, también se trata de dirección. Y cuando hablas demasiado, pierdes dirección. Tu energía se divide, tu mente se dispersa, tus decisiones se contaminan con las opiniones ajenas. El primer aspecto sobre ti que nunca debes revelar son tus planes futuros. Es uno de los errores más comunes y al mismo tiempo uno de los más costosos. Cuando hablas de lo que vas a hacer, tu cerebro libera dopamina, la misma sustancia química que se libera cuando logras algo. Es como si obtuvieras una pequeña recompensa antes de tiempo, una sensación falsa de logro que engaña a tu mente. Esa pequeña dosis de placer te hace sentir que ya estás avanzando, pero en realidad estás frenando. Te relajas justo cuando deberías estar apretando el paso. Por eso ves a tantas personas diciendo: voy a empezar mi negocio, voy a cambiar mi vida, voy a mejorar mis hábitos, voy a dejar de procrastinar. Lo dicen con entusiasmo, con emoción, con convicción, pero después de contarlo, algo se apaga, la motivación se desvanece. Pasa un mes, pasa un año y siguen en el mismo lugar. No porque no tengan talento, sino porque ya disfrutaron la emoción de contarlo, ya recibieron la validación que buscaban. Los sabios antiguos lo entendían mejor que nadie, decían: hazlo en silencio y deja que tu éxito haga el ruido. Es una frase sencilla, pero encierra una de las claves más poderosas de la vida. Cuando actúas en silencio, canalizas toda tu energía hacia el resultado. No la dispersas buscando aprobación, no la pierdes explicando tus pasos, solo avanzas. Cada vez que compartes tus planes con alguien, abres la puerta a su opinión, a su duda, a su miedo, a sus creencias limitantes. Y sin darte cuenta, empiezas a absorber esa energía. Alguien te dice: eso es muy arriesgado, yo no lo haría. Eso no va a funcionar, y aunque no lo admitas, su voz queda en tu mente. Empiezas a pensar 2 veces lo que antes hacías sin dudar, y cuando la duda entra, la acción se detiene. Por eso, cada vez que sientas la necesidad de contar lo que estás planeando, recuerda esto: cada palabra que pronuncias es una llave que abre una puerta y no todos merecen entrar. Tu futuro necesita silencio, no exposición.
Tu visión necesita protección, no aprobación. La fuerza del verdadero creador está en su capacidad de guardar el misterio, de moverse sin ruido, de sorprender cuando ya es imposible ignorarlo. El silencio no es debilidad, es estrategia. Mientras otros hablan, tú trabajas. Mientras otros buscan validación, tú construyes. Y un día, cuando aparezcas con los resultados en tus manos, no habrá nada que explicar, porque mientras ellos se distraían hablando, tú estabas edificando tu destino. Así que a partir de hoy, cuando alguien te pregunte qué estás haciendo, sonríe y di: ya lo verás. No porque ocultes algo, sino porque estás protegiendo algo grande. El éxito no se anuncia, se demuestra. Se cocina en silencio, se madura en la mente y se sirve con resultados. Recuerda esto siempre: la mayoría pierde el foco no por falta de talento, sino por exceso de palabras. Guarda tus planes, protege tu energía y deja que el mundo vea tus resultados, no tus intenciones, porque los que aprenden a callar conquistan, y los que no pueden callar terminan siendo espectadores de lo que otros lograron en silencio. El segundo aspecto sobre ti que nunca debes contarle a nadie son tus batallas internas, tus luchas, tus heridas, tus dolores más profundos. Vivimos en una época donde la exposición emocional se ha vuelto moneda corriente. Las personas abren su corazón ante desconocidos en redes sociales. Comparten su tristeza, su ansiedad, su confusión, buscando comprensión o alivio. Pero lo que muchos no entienden es que al hacerlo, no siempre están sanando. A veces, lo único que hacen es desangrarse frente a quienes no tienen la capacidad ni la intención de ayudarles. Hay una diferencia enorme entre hablar para liberar y hablar para ser comprendido. Cuando hablas con alguien que no tiene la madurez emocional para sostenerte, no te curas, te fragmentas. Lo que entregas como una muestra de vulnerabilidad puede ser usado como un arma en tu contra, y cuando eso ocurre, pierdes no solo confianza, sino poder. No todos los oídos que te escuchan lo hacen con empatía. Algunos escuchan por curiosidad, otros por costumbre, y unos cuantos por tener algo que comentar después. El mundo puede parecer amable, pero pocas personas son capaces de cuidar lo que no les pertenece, y tu dolor no les pertenece. Tu mente es como un templo, y tus batallas internas son las llamas que se encienden dentro de él. Si permites que cualquiera entre y juegue con ese fuego, terminarás quemándote. Por eso, hay dolores que deben procesarse en silencio, heridas que solo cicatrizan cuando las cuidas lejos de los ojos del mundo. Contar constantemente lo que sufres te ata al sufrimiento. Tu subconsciente no distingue entre lo que estás viviendo y lo que estás recordando. Cada vez que revives una historia de dolor, cada vez que la cuentas, la refuerzas. Repetirla es volver a vivirla, y vivirla una y otra vez impide que sanes. Aprende esto: el silencio también es una forma de sanación. Cuando eliges callar, no estás reprimiendo, estás transformando, estás canalizando esa energía hacia adentro, convirtiéndola en fuerza. Hablar puede aliviarte por un momento, pero el silencio te fortalece para siempre. No necesitas que el mundo sepa lo que llevas dentro, no necesitas que todos comprendan tu proceso. La vida siempre recompensa a quien crece sin hacer ruido, a quien se reconstruye en la oscuridad y resurge más fuerte sin pedir atención. Piensa en la naturaleza. El árbol más grande no hace ruido mientras crece. Sus raíces se expanden bajo tierra, lejos de la vista, mientras el resto del bosque sigue su curso. Solo cuando está listo, se eleva hacia el cielo con una fuerza que nadie puede detener. Asimismo, ocurre contigo. Tus batallas internas son esas raíces. Si las expones antes de tiempo, las debilitas. Si las proteges, crecen fuertes, profundas, inquebrantables. No confundas autenticidad con exposición. La autenticidad no consiste en mostrarlo todo, sino en mantenerte fiel a quien eres, incluso cuando nadie te ve. Hay quienes dicen: yo hablo de todo porque soy transparente. Pero muchas veces eso no es transparencia, sino falta de dirección emocional. Ser transparente no significa que cualquiera deba ver a través de ti. Significa que no finges, aunque elijas guardar silencio. Tu dolor no te define. Lo que haces con él, sí. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan: no todos quieren verte sanar. Algunas personas se sienten cómodas con tu debilidad porque las hace sentirse más fuertes. Otros necesitan que sigas contando tus heridas para no enfrentarse a las suyas. Por eso, antes de abrirte con alguien, pregúntate: ¿esta persona me eleva o me drena? ¿Me escucha para comprenderme o solo para responderme? Si la respuesta no te da paz, guarda silencio. El silencio no es aislamiento, es protección. No es frialdad, es inteligencia emocional, es comprender que no todos los espacios son seguros, que no todas las personas merecen acceso a tu mundo interior. A veces, la conversación más poderosa que puedes tener es contigo mismo.
hablarte con compasión, con firmeza, con amor, porque el diálogo interno es el único que realmente transforma. Recuerda esto, la herida sana cuando dejas de hablar desde ella y comienzas a actuar desde la versión que ya sanó. No necesitas compartir tu dolor para justificar tu proceso. La sanación real ocurre cuando aprendes a sostenerte, cuando tu calma ya no depende del consuelo externo. Cada lágrima que no mostraste, cada noche en la que elegiste pensar antes de hablar, cada vez que respiraste en lugar de explicar, te estaba formando. En silencio, estabas construyendo carácter. En silencio, estabas entrenando tu mente para no reaccionar, sino responder. Así que si hoy estás atravesando un momento difícil, resiste la tentación de buscar validación en los demás. Guarda ese fuego dentro de ti. Cuídalo, aliméntalo, deja que se convierta en luz, porque cuando logres transformar tu dolor en propósito, cuando el mundo te vea brillar sin entender por qué, ese será el momento en que comprendas que tu silencio fue tu mayor acto de fortaleza. No hables de tus batallas internas con cualquiera. No todo el que te escucha te apoya y no todo el que te apoya puede ayudarte. Aprende a reconocer la diferencia, porque cuando luchas en silencio, te conviertes en alguien que el ruido no puede distraer. Y en un mundo donde todos hablan, aquel que aprende a callar se vuelve indestructible. El tercer aspecto sobre ti que nunca deberías contarle a nadie son tus actos de bondad y tus logros personales. Vivimos en una época en la que la gente parece hacer el bien solo si alguien está mirando, donde ayudar se ha convertido en una forma de acumular aprobación y no de expresar amor genuino. Las redes están llenas de gestos nobles acompañados de una cámara encendida, de personas que confunden reconocimiento con propósito. Pero la verdad es que cuando haces algo bueno y lo cuentas, el valor espiritual de ese acto se disuelve. Porque el bien, cuando es verdadero, no busca testigos, busca impacto. Durante años he observado un patrón en la conducta humana. Muchos hacen el bien, pero pocos lo hacen en silencio. Y no es porque sean malas personas, sino porque el ego tiene hambre. Quiere aplausos, quiere ser visto, quiere sentirse importante. Sin embargo, la verdadera grandeza no necesita escenario, no necesita aprobación. La bondad más pura ocurre en secreto, sin ruido, sin espectadores. Cuando haces el bien sin contarlo, algo poderoso sucede. Tu acción se limpia de la necesidad de reconocimiento y se convierte en una fuerza invisible que transforma tu carácter y tu destino. Imagina que cada acto noble es una semilla. Si la plantas y la gritas al mundo, el viento de la vanidad puede llevársela antes de que brote, pero si la siembras en silencio, bajo tierra, sin buscar atención, crece fuerte, profunda, imparable. Lo mismo sucede con tus acciones. Cuando ayudas, cuando aportas, cuando haces algo grande sin necesidad de contarlo, estás fortaleciendo la raíz de tu carácter. Y no se trata solo de humildad, es también una cuestión de energía. Cuando hablas de lo que hiciste, entregas parte de la energía que generaste con ese acto. Esa energía podría haberte impulsado a seguir creciendo, pero la dispersas buscando aprobación. Cuanto más explicas tus buenas acciones, menos te pertenecen, porque el aplauso, aunque suene dulce, se lleva consigo una parte del mérito interno que habías ganado. La satisfacción más profunda no proviene de que otros sepan lo que hiciste, sino de saber tú mismo que actuaste correctamente. La conciencia tranquila es la mejor recompensa, y no hay reconocimiento que iguale esa paz silenciosa de saber que hiciste lo correcto sin esperar nada. Y lo mismo ocurre con los logros. Cuando alcanzas algo, cuando consigues una meta, cuando superas un obstáculo, el impulso natural es compartirlo. Queremos que los demás lo vean, que lo celebren, que lo reconozcan. Pero al hacerlo, entregamos parte de esa fuerza interior que nos llevó hasta ahí. Mostrar nuestros logros constantemente es como abrir la puerta del alma y dejar escapar el aire que nos sostenía. El ego siempre quiere ser alimentado, quiere la validación inmediata, pero el alma no necesita ruido. El alma se expande en silencio. Cada victoria personal tiene su propio ritmo interno, y cuando aprendes a disfrutarla sin exponerla, creces de verdad, porque entonces dejas de actuar para impresionar y empiezas a actuar para evolucionar. Las personas más sabias que he conocido, los verdaderos líderes, los que de verdad dejan huella, son los que practican el silencio tras cada logro. Son los que sonríen con gratitud, no los que anuncian lo que consiguieron, porque entienden que el éxito no se mide en aplausos, sino en crecimiento, que la bondad no se mide en reconocimiento, sino en impacto. Déjame contarte algo que quizá no te hayan dicho nunca. Cuando ayudas sin contarlo, el universo lo multiplica. Cada acto sincero que haces en silencio crea una onda de energía que regresa a ti en formas inesperadas. Oportunidades, paz, fortaleza, claridad. Pero cuando lo haces buscando ser visto, esa energía se disipa en el momento en que recibes atención.
obtienes el aplauso, pero pierdes el poder. Por eso, guarda tus actos de bondad, que queden entre tú y tu conciencia, porque cuando haces el bien sin testigos, tu alma se fortalece y tu propósito se eleva. No necesitas que el mundo sepa cuánto das. El universo ya lo vio, y con tus logros, lo mismo. No todo éxito necesita ser contado. A veces, lo más sabio que puedes hacer después de alcanzar una meta es permanecer en silencio, agradecer y seguir avanzando. Porque si hablas demasiado de lo que hiciste, puedes quedarte atrapado en ese punto. Muchos dejan de crecer porque se quedan viviendo de una historia pasada, pero los verdaderos triunfadores no se detienen a mirar lo que lograron. Siguen mirando hacia adelante, conscientes de que cada meta alcanzada es solo el inicio de otra más grande. Recuerda esto, el árbol más fructífero es el que se inclina. Cuanto más logres, más humildad necesitas. Cuanto más alto subas, más deberías bajar la voz, porque el orgullo es el ladrón silencioso del crecimiento. Cuando comienzas a creerte superior, dejas de aprender. Cuando dejas de aprender, dejas de avanzar. El silencio no solo protege tu energía, también protege tu hambre, tu deseo de seguir. Porque el orgullo te hace sentir que ya llegaste, y cuando crees que llegaste, dejas de construir. Haz el bien, pero hazlo sin anunciarlo. Celebra tus victorias, pero hazlo en tu interior. Agradece, sonríe y sigue. Porque el universo no premia a los que hacen ruido, sino a los que actúan con intención pura. El ruido busca atención, el silencio crea poder. Cuando ayudas sin contarlo, cuando logras sin presumir, tu presencia cambia. Ya no necesitas que te vean, porque te sientes pleno. Y cuando llegas a ese punto, cuando entiendes que el valor de tus acciones no depende de quien las vea, te vuelves libre. Libre del juicio, libre de la comparación, libre de la necesidad. Y esa libertad, más que cualquier logro o reconocimiento, es el verdadero premio de vivir con propósito. El cuarto aspecto sobre ti que nunca deberías contarle a nadie son tus debilidades y tus límites personales. No porque tengas que fingir que eres invulnerable, sino porque no todos merecen acceso a esa parte de ti. Mostrar tu vulnerabilidad a las personas equivocadas es como dejar tu casa abierta en mitad de la noche esperando que solo entren amigos. El mundo, aunque a veces se vista de comprensión, puede ser cruel con quienes muestran demasiado. Vivimos en una cultura donde se confunde la honestidad emocional con la exposición. Se nos ha enseñado que debemos hablar de todo, compartir lo que sentimos, mostrar nuestras inseguridades como señal de autenticidad. Pero no es lo mismo ser auténtico que ser transparente hasta el punto de dejarte vacío. La autenticidad no exige exposición, exige coherencia. Puedes ser auténtico sin contarle a nadie tus miedos. Puedes ser sincero sin mostrar tus grietas. El dominio personal no consiste en esconder lo que sientes, sino en decidir con inteligencia quién puede sostenerlo. Tu vulnerabilidad es sagrada. No todos tienen la madurez para entenderla, ni la empatía para cuidarla. Algunas personas solo escuchan para juzgarte, otras para sentirse superiores, y algunas para usar esa información más adelante, cuando más duele. Y aunque suene duro, esa es la realidad. No todos los que te sonríen desean verte fuerte. Algunos prefieren verte débil porque eso les da una sensación de poder. Por eso, proteger tus debilidades no es desconfianza, es sabiduría. Imagina que tu mente es un castillo. Tus fortalezas son las murallas, tus talentos son las torres y tus debilidades son esas pequeñas grietas que todos tenemos. Si vas por la vida señalando dónde están tus grietas, alguien, tarde o temprano, intentará entrar por ahí. No porque todos sean enemigos, sino porque el mundo está lleno de personas que no saben qué hacer con la fragilidad ajena. Algunos la temen, otros la usan, pocos la respetan. Las personas más fuertes no son las que no tienen debilidades, sino las que las reconocen y las trabajan sin convertirlas en discurso, las que no necesitan contar su dolor para validarse, sino que lo transforman en poder desde dentro. Hay una diferencia entre compartir y entregarte. Compartir es elegir conscientemente lo que das. Entregarte es vaciarte sin medida. Y cada vez que te entregas a quien no puede sostenerte, pierdes parte de tu centro. La sociedad ha romantizado la idea de mostrarse frágil en todo momento, pero la fortaleza verdadera no consiste en exponer tus heridas, sino en sanarlas sin depender del reconocimiento externo.
Ser fuerte no es callar lo que sientes, es elegir el momento y el lugar adecuados para procesarlo. No es represión, es maestría emocional. Cuando hablas demasiado de tus inseguridades, cuando repites constantemente lo que crees que te falta, tu mente lo refuerza. El cerebro escucha cada palabra que dices. Si repites, no soy bueno en esto, me cuesta mucho concentrarme, siempre fracaso, estás programando tu subconsciente para seguir creyéndolo. Las palabras no son inocentes, son instrucciones para tu mente, y la mente, como un fiel servidor, obedece sin cuestionar. Por eso, si quieres fortalecer tus áreas débiles, deja de narrarlas y empieza a trabajarlas. Que tu evolución sea tu argumento, que tu progreso sea tu defensa. Las personas no necesitan saber lo que te duele, necesitan ver cómo lo trasciendes. El silencio en este caso no es ocultamiento, es respeto por tu proceso. Cada debilidad puede transformarse en una fuente de poder, pero solo si aprendes a protegerla del ruido. Hay algo poderoso en la discreción emocional. Cuando dejas de contarlo todo, el mundo deja de tener poder sobre ti. Nadie puede usar lo que no conoce, nadie puede herir lo que no entiende. Y eso te da una ventaja inmensa: libertad. Libertad para crecer sin miedo al juicio. Libertad para caer y levantarte sin tener que explicar nada. Recuerda esto: quien controla lo que calla, controla su destino, porque el silencio no solo protege, también fortalece. No hay nada más imponente que una persona que ha aprendido a dominarse, que puede sentir profundamente sin perder el control. Esa serenidad genera respeto, esa calma proyecta autoridad. Los grandes líderes, los verdaderamente influyentes, no van por la vida hablando de sus miedos. Los enfrentan en silencio. No buscan compasión, buscan dominio propio. No piden que los entiendan, trabajan para superarse. Esa es la esencia de la fortaleza. Avanzar sin hacer ruido, actuar sin necesidad de demostrar. Y esto no significa volverte una piedra, sino aprender a proteger tu energía emocional. Habla contigo mismo, escribe, reflexiona, pero no conviertas tu fragilidad en espectáculo. Las emociones necesitan movimiento, no exposición. Necesitan dirección, no dramatización. En un mundo donde todos parecen competir por quién sufre más, quien aprende a mantener la calma se convierte en una rareza. Y esa rareza, esa estabilidad, es poder. Porque lo impredecible, lo que no se deja leer fácilmente, se vuelve invencible. Así que la próxima vez que sientas la tentación de contar tus miedos, detente. Respira. Recuérdate que no tienes que explicar tus caídas para merecer respeto. No tienes que justificar tu proceso. Tu crecimiento es tuyo. No lo entregues. No lo adornes. No lo publiques. Simplemente vívelo. La madurez emocional llega cuando dejas de buscar comprensión y empiezas a practicar contención, cuando aprendes a hablarte con compasión y a mostrarte al mundo con firmeza, no porque finjas estar bien, sino porque ya entendiste que el verdadero poder está en quien domina lo que calla. Y cuando llegues a ese punto, cuando seas capaz de mirar tu propia sombra sin miedo y sin necesidad de exponerla, el mundo empezará a verte diferente. No sabrán exactamente por qué, pero sentirán tu fuerza. Una fuerza silenciosa, sólida, impenetrable. Porque la gente respeta al que no necesita hablar de su poder, porque simplemente se nota. El quinto aspecto sobre ti que nunca deberías contarle a nadie son tus metas materiales, tus objetivos financieros y lo que ganas o planeas ganar. No porque el dinero sea algo vergonzoso, sino porque hablar de él sin medida puede poner en riesgo tu enfoque, tu estabilidad y tu paz. Las metas materiales son parte esencial del crecimiento, pero también son el terreno donde más se manifiestan la envidia, la comparación y el juicio disfrazado de consejo. En la superficie, parece inofensivo decir cuánto ganas, qué estás planeando comprar o en qué estás invirtiendo. Pero debajo de esa aparente transparencia hay un intercambio sutil de energía que casi nadie nota. Cuando hablas de tus finanzas, cuando compartes tus planes de expansión económica, estás abriendo una puerta invisible a las emociones y creencias de los demás. Y esas emociones, aunque no las veas, pueden influir más de lo que imaginas. El dinero despierta en la gente lo que más teme o más desea. Algunos lo ven con admiración, otros con resentimiento, y muchos con una mezcla de ambos. Si les cuentas que te va bien, algunos sentirán alegría genuina, pero otros empezarán a compararse contigo, a cuestionarse por qué tú sí y ellos no. Y aunque nunca te lo digan, algo en su energía cambia. Lo que era apoyo se transforma en competencia silenciosa. Lo que era admiración se convierte en incomodidad. Esa energía, si no sabes protegerte, puede afectar tu propio avance, porque la mente es sensible, necesita calma para crear.
foco para construir, pero cuando empiezas a escuchar demasiadas opiniones, la claridad se nubla. Empiezas a dudar, a justificarte, a cambiar tus decisiones solo para no incomodar a nadie, y sin darte cuenta, dejas de actuar desde la abundancia para hacerlo desde el miedo. He visto a muchas personas perder el rumbo por eso, no por falta de capacidad, sino por hablar antes de tiempo. El éxito, especialmente el financiero, se fragua en silencio, no porque haya que ocultarlo, sino porque necesita madurar lejos de la interferencia ajena. Tus metas materiales son como una semilla recién plantada. Si la desentierras a cada rato para mostrarla, nunca echará raíces. El cerebro humano también juega un papel importante en esto. Cuando hablas demasiado de tus planes, experimentas una sensación anticipada de logro. Es la dopamina engañándote, haciéndote sentir que ya alcanzaste tu meta solo por haberla mencionado. Y esa falsa satisfacción te roba la urgencia de actuar. Por eso tantas personas anuncian grandes proyectos que nunca concretan. Obtuvieron el aplauso antes de haberlo merecido y esa gratificación prematura destruyó su impulso. Además está el factor humano, la opinión. Nada contamina más una visión que las palabras de alguien que no la comparte. Dices que estás invirtiendo y alguien te advierte que es peligroso. Comentas que estás creciendo y alguien te sugiere que no te obsesiones. No lo dicen por maldad, simplemente hablan desde sus propias limitaciones. Pero si no estás firme, esas palabras pueden enraizarse en tu mente como pequeñas semillas de duda. Y una sola duda puede frenar años de trabajo interno. Por eso, aprende a proteger tus metas económicas con el mismo cuidado con que protegerías tu hogar. No todos necesitan saber cuánto tienes ni hacia dónde vas. No es desconfianza, es estrategia. Cuanto menos sepan los demás sobre tu vida financiera, más libre eres. Porque el dinero solo te da poder cuando está bajo tu control, no bajo la mirada ajena. He conocido a personas discretas que construyeron imperios sin que nadie lo notara. No por timidez, sino por inteligencia. Un empresario japonés, cuando le preguntaron por qué nadie sabía que estaba levantando una compañía multimillonaria, respondió con serenidad: porque mientras ellos hablaban, yo trabajaba. Esa frase resume el poder del silencio en el terreno del éxito. El verdadero logro no necesita anuncio. Se hace evidente por sí mismo cuando llega el momento. El silencio financiero no es esconder, es cuidar. Es entender que tus metas no necesitan validación, necesitan concentración. Cuanto más hablas, más ruido generas y el ruido siempre distrae. Hay un equilibrio sutil entre planear en voz alta y ejecutar en silencio. Los que entienden esto avanzan sin interrupciones, porque su energía está enfocada en construir, no en explicar. Y hay otro peligro al hablar demasiado de tus logros materiales: las expectativas. En cuanto la gente sabe lo que tienes, empiezan a verte de manera diferente. Algunos te idealizan, otros te juzgan y otros simplemente esperan algo de ti. Empiezan las comparaciones, los comentarios velados, los intereses disfrazados de amistad. Te das cuenta de que la misma libertad que buscabas al prosperar empieza a verse amenazada por la atención que generaste. Por eso, mantente reservado. Que tus números, tus estrategias y tus proyectos vivan en el silencio de tu disciplina. Habla solo cuando el resultado ya sea innegable, cuando no tengas que explicar, porque los hechos hablarán por ti. Y aún entonces, conserva la humildad. El dinero puede darte comodidad, pero solo el carácter te da estabilidad. Recuerda, la discreción es la guardiana del éxito. No necesitas probar nada a nadie, no necesitas justificar tus metas ni disculparte por tu ambición. El mundo está lleno de voces que prefieren que no crezcas porque tu crecimiento las obliga a mirar su propia inacción. Pero tú no estás aquí para complacer expectativas, estás aquí para construir tu camino. Así que la próxima vez que alguien te pregunte cuánto ganas, qué estás haciendo o qué planeas comprar, sonríe. No porque escondas algo, sino porque sabes que no todo se comparte. Las cosas grandes se gestan en silencio, los proyectos sólidos se construyen lejos del ruido y las metas verdaderamente importantes se protegen del ojo ajeno hasta que se convierten en realidad. Porque al final, el éxito que perdura no es el que se cuenta, es el que se vive, el que no necesita ser defendido ni explicado, el que habla solo, sin palabras, porque el mundo puede verlo y sentirlo. Ese es el poder del silencio, transformar lo invisible en inevitable. Y cuando llegue ese momento, cuando los resultados sean imposibles de ignorar, no tendrás que decir nada. Tu vida hablará por ti. El sexto aspecto sobre ti que nunca deberías contarle a nadie son tus movimientos antes de tiempo. Los planes que aún están en construcción, las ideas que todavía están madurando, los pasos que apenas estás preparando.
Esa parte de tu camino pertenece solo a ti, y revelarla demasiado pronto puede romper el delicado equilibrio entre la inspiración y la ejecución. La gente suele confundir la emoción de comenzar algo con la necesidad de compartirlo. Es una reacción natural. Cuando la mente crea una visión poderosa, el corazón quiere gritarla, pero cada palabra pronunciada fuera de tiempo es un golpe a la energía que la sostiene. Cuando cuentas tus próximos movimientos, lo que piensas hacer o cómo lo harás, entregas parte del poder creativo que mantiene viva esa idea. La conviertes en un tema de conversación cuando aún debería ser una semilla protegida bajo tierra. El silencio en los primeros pasos no es cobardía, es estrategia. Ningún arquitecto explica el diseño de su edificio cuando solo tiene los planos. Ningún inventor revela su proyecto antes de probarlo. Y tú, del mismo modo, no deberías revelar los detalles de tus acciones antes de que tengan una forma sólida. Hay algo sagrado en el proceso silencioso, ese momento donde solo tú sabes lo que estás gestando, donde el mundo no tiene acceso ni a tus dudas ni a tus avances. Ahí es donde se forja la fuerza mental que te sostiene cuando todo aún es incierto. Las ideas, como las raíces, son frágiles en su origen. Si las expones antes de tiempo, el viento de la opinión ajena puede arrancarlas. No importa si lo haces con entusiasmo o confianza, la energía externa siempre altera la dirección natural de tu proceso. Alguien te dirá que no es el momento, otro que eso no funcionará, y aunque no quieras escucharlo, algo de esas palabras quedará resonando en ti. Y esa interferencia, aunque parezca mínima, es suficiente para hacerte perder ritmo, claridad o decisión. Tu mente necesita un espacio silencioso para crear sin interrupciones. En ese silencio nacen las mejores ideas, las decisiones más certeras, las estrategias más efectivas. Cuando aprendes a trabajar sin anunciar, descubres una sensación de poder interno que pocas personas conocen, la libertad de actuar sin expectativas externas. Porque cuando nadie sabe lo que estás haciendo, nadie puede opinar, nadie puede sabotear, nadie puede desviar tu dirección. La disciplina del silencio no se trata de ocultar, sino de proteger. Es cuidar la energía del proyecto mientras toma forma, sin permitir que se diluya en la conversación o la crítica. Cuanto más hables de lo que estás preparando, más lo transformas en teoría. Cuanto más lo ejecutas sin hablar, más lo conviertes en realidad. El mundo tiene una fascinación por la inmediatez, por mostrar incluso lo que aún no existe, pero los que realmente logran resultados son los que aprenden a disfrutar el proceso sin mostrarlo. Los que entienden que el crecimiento más poderoso ocurre lejos de la mirada ajena. Mientras otros buscan aplausos por empezar, tú debes concentrarte en terminar. He conocido a muchos que anunciaron grandes ideas, grandes proyectos, grandes sueños, y después de hablar se quedaron sin impulso. No porque el plan fuera malo, sino porque la emoción se evaporó en la exposición. Contar demasiado pronto es como abrir un capullo antes de que la flor esté lista. Matas la posibilidad de que florezca naturalmente. En cambio, cuando te mantienes en silencio, algo extraordinario sucede. Tu mente se vuelve más aguda, más enfocada, más resistente al ruido. Empiezas a disfrutar el progreso por sí mismo, sin necesidad de validación. Trabajas con una calma que asusta a los que viven del reconocimiento, porque no entienden de dónde sacas esa seguridad. La verdad es simple. La seguridad nace de la coherencia entre lo que piensas, haces y callas. El silencio te da poder porque elimina la presión. Nadie espera nada de ti cuando nadie sabe lo que haces. Nadie puede juzgarte por algo que aún no mostraste, y eso te da espacio para fallar, para ajustar, para mejorar sin el peso del juicio externo. Esa libertad es oro puro, es el entorno perfecto para crear desde la autenticidad. Hay una sabiduría profunda en moverse sin anunciar. Los grandes estrategas, los líderes, los constructores de imperios siempre han entendido que el poder se pierde en la exposición. Hablan poco, observan mucho y cuando actúan lo hacen de manera tan contundente que el resultado no necesita explicación. Son esas personas que parecen avanzar de la nada, que logran lo imposible sin haber dado señales previas. Y eso no es suerte, es planificación en silencio. Tu futuro requiere el mismo tipo de cuidado. Cada paso que das, cada idea que desarrollas, cada cambio que planeas, debe pasar primero por tu mente, luego por tu trabajo, y solo cuando esté maduro, por tus palabras. El orden es importante: pensar, actuar, mostrar. En ese orden, todo fluye. Si hablas antes de actuar, interrumpes la secuencia natural del crecimiento. Recuerda, lo que los demás no saben, no pueden sabotearlo. Lo que no anuncias, crece sin interrupciones. Lo que proteges, florece. Así que la próxima vez que tengas una idea brillante o una meta ambiciosa,
guárdala para ti. No por miedo, sino por respeto al proceso. Déjala crecer en el silencio de tu esfuerzo, fortalécela con acción, aliméntala con paciencia, y cuando finalmente esté lista, cuando los resultados sean visibles e innegables, no necesitarás explicar nada. Tu éxito hablará por ti y tu silencio se convertirá en la huella más poderosa de tu disciplina, ¿no? Porque al final, los que hablan de sus planes buscan atención, los que los ejecutan en silencio construyen poder, y ese poder no hace ruido, pero se siente. Se siente en la forma en que caminas, en la tranquilidad con la que hablas, en la firmeza con la que actúas. Es la paz de saber que estás construyendo algo que nadie puede destruir, porque nadie lo conoce lo suficiente para hacerlo. El séptimo aspecto sobre ti que nunca deberías contarle a nadie son tus miedos más profundos. Aquello que te paraliza, lo que te hace dudar de ti mismo, lo que te quita el sueño en silencio. Los miedos son una parte inevitable del ser humano, pero también son la parte más manipulable de nuestra mente. Quien conoce tus miedos conoce tu mapa interno, sabe dónde tocar para hacerte retroceder. Por eso, protegerlos no es un acto de orgullo ni de desconfianza, es un acto de supervivencia emocional. Vivimos en una época donde el miedo se ha vuelto un tema de conversación. La gente lo expone abiertamente, creyendo que compartirlo lo disuelve. Pero en realidad, cuando hablas de tu miedo con demasiada frecuencia, lo fortaleces, lo alimentas con tus propias palabras, lo haces más real. El cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas, así que cada vez que lo nombras, cada vez que lo explicas con detalle, tu mente revive la sensación de peligro como si estuviera ocurriendo. Y ese ciclo lo vuelve más grande, más presente, más dominante. Los miedos son como sombras, crecen con la luz de la atención. Si los expones a cada mirada, terminan extendiéndose hasta cubrirlo todo. Pero si los mantienes dentro del marco de tu conciencia, sin darles voz, sin exhibirlos, comienzan a reducirse. No porque los ignores, sino porque los observas sin entregarte a ellos. Callar tus miedos no significa negarlos, significa controlarlos. Es decidir que eres tú quien los observa, no ellos los que te gobiernan. El miedo tiene otra característica: contagia. Cuando lo compartes con la persona equivocada, lo expandes. Hablar con alguien que no entiende tu visión puede reforzar tus dudas en lugar de disiparlas, porque cada mente interpreta desde su propio nivel de fe o de miedo. Si hablas de tus temores a alguien que vive limitado por los suyos, lo que recibirás no será calma, sino confirmación de que deberías tener miedo. Y esa validación negativa es una de las formas más sutiles de sabotaje, ¿no? Por eso, cuando sientas miedo, aprende a ser tu propio refugio. No corras a buscar comprensión. Respira, observa, entiende de dónde viene esa emoción y qué está tratando de enseñarte. Porque el miedo no siempre es un enemigo. A veces es una brújula. Señala el punto exacto donde debes fortalecerte. Pero si lo compartes antes de dominarlo, ese mensaje se pierde entre las opiniones ajenas. El miedo compartido se convierte en rumor interno, se amplifica, se distorsiona, se repite hasta convencernos de que es insuperable. Pero el miedo observado en silencio se convierte en sabiduría. Cuando lo enfrentas sin contarlo, te vuelves más fuerte. Te das cuenta de que no necesitabas que alguien te rescatara, sino que tenías dentro de ti la capacidad de sostenerte. Recuerda que los grandes no carecen de miedo, simplemente aprendieron a no exponerlo. Lo transformaron en impulso, lo convirtieron en combustible. Mientras otros hablaban de lo que temían, ellos actuaban a pesar de ello. La diferencia entre el que avanza y el que se estanca no es la ausencia de temor, sino la manera de enfrentarlo. El que lo habla demasiado, lo agranda. El que lo enfrenta en silencio, lo domina. He conocido a personas que perdieron oportunidades por contar sus inseguridades a quienes no debían. Buscaban consejo, pero encontraron juicio. Creían que estaban abriendo su corazón, pero en realidad estaban abriendo una puerta que los demás no sabían cerrar. Cada vez que expones tus miedos, entregas una parte de tu poder, porque el miedo solo tiene fuerza cuando es visible. El mundo tiende a respetar lo que no puede leer. La gente teme a quien no muestra debilidad, no porque parezca invulnerable, sino porque transmite control. Esa es la esencia del poder personal. No ser una piedra sin emociones, sino un río que fluye con fuerza, sin necesidad de explicarse. Quien domina su miedo no necesita convencer a nadie de su valor, porque su sola presencia lo proyecta. Proteger tus miedos no significa vivir detrás de una máscara, sino canalizarlos con inteligencia. Si tienes temor al fracaso, conviértelo en tu motor para prepararte mejor.
Si temes la pérdida, úsalo para valorar más lo que tienes. Si temes no ser suficiente, deja que ese miedo te empuje a superarte, pero no hables de ello hasta que lo hayas transformado. Nadie tiene por qué ver el proceso. Lo único que el mundo necesita ver son los resultados de tu evolución. Y cuando lo logres, cuando conquistes algo que antes te atemorizaba, no será necesario contarlo. Las personas lo sentirán. Verán la calma en tu mirada, la firmeza en tu voz, la confianza en tu manera de moverte. Porque el dominio del miedo no se demuestra con palabras, se demuestra con presencia. Hay una frase que siempre llevo conmigo. El miedo grita, pero el poder susurra. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando aprendes a guardar silencio. Tu miedo puede seguir hablando dentro de ti, pero tu acción silenciosa lo apaga. Cada paso que das sin decir nada, cada desafío que enfrentas sin anunciarlo, debilita su voz, hasta que un día simplemente deja de gritar. Así que no hables de tus miedos, no los conviertas en conversación, conviértelos en movimiento. El miedo expuesto se propaga, el miedo contenido se transforma, y en ese proceso silencioso descubrirás algo que cambiará tu vida. No eras débil, solo habías desperdiciado tu poder hablando de lo que debías estar enfrentando. Cuando domines eso, el mundo lo notará. Porque los que caminan sin miedo no necesitan decirlo. Su silencio tiene un peso distinto, una energía que no se explica, pero se siente. Esa es la verdadera valentía, no la que se anuncia, sino la que se vive. El octavo aspecto sobre ti que nunca deberías contarle a nadie son tus debilidades emocionales disfrazadas de recuerdos. Esos capítulos del pasado que todavía duelen, esas historias que repites una y otra vez porque te hicieron daño, porque marcaron un antes y un después en tu vida. No porque debas olvidarlas, sino porque revivirlas constantemente las mantiene vivas dentro de ti. Hay heridas que no necesitan ser contadas, necesitan ser comprendidas en silencio. El pasado tiene una fuerza sutil pero implacable. Cuando lo nombras, lo traes al presente. Y si lo haces demasiado a menudo, si lo compartes con quien no tiene la sensibilidad para entenderlo, terminas atándote a esa versión antigua de ti mismo. Las palabras tienen poder y cada vez que hablas de un dolor pasado, le estás dando permiso para quedarse. Crees que lo estás liberando, pero en realidad lo estás alimentando. Hay algo profundamente terapéutico en el silencio reflexivo, ese momento en el que eliges no hablar del dolor, sino aprender de él, porque no toda sanación necesita un público. La verdadera curación ocurre cuando puedes mirar tu historia sin explicarla, sin buscar aprobación ni compasión, cuando te permites recordar, pero ya no desde la herida, sino desde la comprensión. Muchos cometen el error de abrir sus recuerdos como si fueran cartas que necesitan ser leídas por todos. Cuentan sus decepciones, sus traiciones, sus pérdidas, buscando comprensión o alivio. Pero el mundo no siempre sabe qué hacer con esa información. Algunos escuchan por curiosidad, otros por costumbre y pocos lo hacen con verdadera empatía. Lo que compartes con el corazón puede terminar en manos de quien no sabe cuidar. Y no hay nada más doloroso que ver cómo un fragmento íntimo de tu historia se convierte en un tema de conversación ajeno. Por eso, guarda para ti aquello que todavía vibra con emoción. No porque tengas que esconderlo, sino porque solo tú puedes darle el significado correcto. Nadie más vivió lo que tú viviste. Nadie sintió lo que tú sentiste. Entonces, ¿por qué permitir que otros interpreten tu historia? Cada vez que explicas lo que sufriste, le das a otro el poder de definirte desde su perspectiva, y esa definición rara vez coincide con tu verdad. El silencio en este contexto es una forma de respeto hacia ti mismo, es decirle al pasado, sé que estás ahí, pero ya no necesitas que te justifique. Es entender que lo que viviste no fue para ser contado una y otra vez, sino para ser trascendido. La madurez emocional llega cuando dejas de usar tus heridas como introducción, cuando ya no necesitas que los demás sepan lo que te rompió, porque ahora pueden ver lo que te reconstruyó. Hablar demasiado del pasado también tiene otra consecuencia, te roba presencia. Cuando concentras tu energía en explicar lo que fue, te desconectas del ahora, y el presente es el único lugar donde realmente puedes transformarte. El pasado solo debería ser una referencia, no una residencia. Si vives hablando de lo que te dolió, sigues viviendo ahí, sin darte cuenta de que el mundo sigue moviéndose mientras tú te quedas atrapado entre recuerdos. Aprender a guardar silencio sobre tu historia no es negar lo que ocurrió, es elegir el punto final.
Es cerrar el ciclo con dignidad, sin dramatismo, sin la necesidad de que alguien te entienda para poder seguir adelante. El perdón, el crecimiento, la resiliencia. Todas esas virtudes florecen en la intimidad del alma, no en la exposición. Piensa en las personas más equilibradas que conoces. No son las que cuentan constantemente sus heridas, son las que hablan poco, pero cuya mirada tiene profundidad. No porque no hayan sufrido, sino porque aprendieron a transformar el dolor en sabiduría sin convertirlo en discurso. Han hecho las paces con su historia, y esa paz se percibe en su calma, en su forma de hablar, en la serenidad con la que caminan. Tu historia no necesita ser pública para ser valiosa. A veces el acto más poderoso de amor propio es mirar atrás en silencio, agradecer por las lecciones y seguir caminando. Hay heridas que solo sanan cuando dejas de nombrarlas, porque mientras las nombras, las mantienes abiertas. Pero cuando eliges callar, cuando eliges vivir desde la versión que ya comprendió el propósito de ese dolor, el pasado pierde poder sobre ti. El silencio también protege tu energía emocional. Si constantemente revives tus historias difíciles frente a otros, entregas parte de tu fuerza vital con cada palabra. Y cuando intentas avanzar, ya no tienes la energía necesaria, porque la gastaste intentando que los demás entiendan lo que solo tú puedes entender. Hay batallas que se ganan en voz baja, decisiones que solo pueden tomarse en soledad, y sanaciones que ocurren cuando nadie está mirando. Así que guarda tu historia como un tesoro, no para esconderla, sino para preservarla. Porque el silencio no borra el pasado, lo transforma. Y cuando alguien te pregunte por lo que viviste, sonríe. No porque lo hayas olvidado, sino porque ya no duele. Esa sonrisa silenciosa será la prueba de que ya no necesitas contar nada. Recuerda esto, las heridas dejan cicatrices, pero las cicatrices no deben convertirse en banderas. No necesitas mostrarle al mundo por qué eres fuerte. Tu presencia, tu energía, tu tranquilidad lo dirán por ti. El pasado no se supera hablándolo 1000 veces, se supera cuando decides que ya no necesitas explicarlo más. Y cuando llegues a ese punto, cuando puedas mirar atrás sin resentimiento ni orgullo, comprenderás el verdadero poder del silencio. La libertad de no tener que justificar tu historia ante nadie, porque el pasado solo deja de doler cuando dejas de defenderlo. Entonces, y solo entonces, el silencio deja de ser ausencia de palabras y se convierte en presencia de paz.